Muy bien, les decía que no acabo de entender quién ganó el juicio por la deuda cubana en Londres, porque el periódico Granma habla de una gran victoria y el fondo que reclama poder cobrar la deuda también habla de victoria. Así que hemos llamado al doctor Nicolás Gutiérrez, que es abogado, que es jurista, presidente de la Asociación de Colonos Cubanos en el Exilio, para que nos ayude a entender quién ganó. Bienvenido, primero que todo. Muchas gracias, Juan Manuel. Bueno, primero, no es tan inusual que en un caso legal complejo ambos lados declaren victoria en una sentencia de un juez. Porque, o sea, hay muchos matices. Por ejemplo, en este caso, el gobierno cubano basa su llamada victoria en el hecho que la jueza en este caso dijo que el Estado cubano no era directamente responsable jurídicamente en el Tribunal de Londres por las obligaciones del Banco de Comercio de Cuba. Era el Banco Nacional. El Banco Nacional de Cuba. Antes era el Banco Central. Ahora es Banco Central. Convirtieron el Banco Nacional de Cuba en Banco Central, cosa que es un asunto de nombres, ¿no? Sí, porque, y no es una inocentada eso, creer que en un país totalitario el Banco Nacional no es parte del Estado. Por eso, bueno, primeramente es la epitomía de ironía que un gobierno como el de Cuba, que se burla sistemáticamente del Estado de Derecho en todos los aspectos, esté ahora disfrutando de las protecciones legales en un tribunal británico. Eso primeramente es un poco irónico. Pero lo importante aquí es que en esta sentencia el reclamante, el llamado fondo buitre, puede proceder. Y la jueza en este caso ha afirmado que las obligaciones legales del Banco Nacional Cubano son obligaciones legales que hay que cumplir y por lo tanto el reclamante puede proceder hasta que le paguen en este proceso. Esa es la gran victoria. El hecho que el Estado de Cuba no es directamente responsable, bueno... Entonces ya no es deuda soberana. Bueno, está bien, pero si yo estaría demandando una agencia cubana, primeramente el Banco Comercial, el Banco Central Cubano no es una mala agencia de las cubanas para demandar, o sea, tiene más fondos que otras posiblemente. Y al final del día, ¿qué va a hacer el Estado cubano? ¿Dejar que el Banco Central Cubano vaya a la bancarrota? No, eventualmente va a tener que responder por sus deudas. Es una parte integral de ese régimen. Para mí es mucho más importante que el reclamante puede proceder y que se ha firmado la legalidad de las obligaciones en esos contratos. Fíjate que Cuba inventó el pretexto que no fue un funcionario que firmó esto sin autoridad y lo han metido en la cárcel y el señor ha tenido que declarar desde la cárcel, lo cual es un bochorno. Cuba nunca ha pagado sus deudas, siempre ha dejado de pagar. Al fin, este llamado fondo buitre, el reclamante que adquirió legalmente esta deuda, ha logrado arrinconar a Cuba en este tribunal, lo cual puede sentar un precedente interesante y si se puede ir contra el Banco Central Cubano, entonces quizás otras personas con otros reclamos también pueden acudir a esta o otras agencias y quizás los tribunales británicos se convierten en un foro accesible a los cubanos libres. De demandas. Nos vamos a ver cómo lo explica la televisión cubana. Adelante. Cuba y el Banco Nacional de la República ganaron el juicio sobre la demanda interpuesta por el fondo buitre CRF en la Alta Corte de Inglaterra y Gales. En Twitter, el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, celebró la victoria en Londres. Otra vez fallaron los enemigos de la nación. A ver, si entiendo. Lo que dice Cuba es que el tribunal o Londres dijo que el Banco Nacional de Cuba y el Estado de Cuba no eran lo mismo, que por lo tanto la deuda es con el Banco Nacional de Cuba, que ahora se llama Banco Central.
yo no sé si al cambiarle el nombre las responsabilidades se dividen. Cuba ha creado, Juan Manuel, ciertos cambios cuasi capitalistas en algunas de sus agencias gubernamentales. Por ejemplo, lo que antes era el Ministerio del Azúcar, ahora es ASCUBA. Lo que antes era el Banco Central de Cuba, ahora es el Banco de Comercio de Cuba, o el Banco Nacional de Cuba. Incluso aquí hay generales que son accionistas en estas empresas. O sea, ya Cuba no es comunista, Cuba es un cartel criminal donde personajes del régimen están lucrando con el sufrimiento del pueblo de Cuba. Y para mí hay que tener la cara, no dura, pero durísima, para pararte en una corte, un tribunal inglés y debatir sobre puntos técnicos finos de la jurisprudencia inglesa cuando representas un gobierno que ha violado los derechos de su pueblo en todos los sentidos posibles. El fondo reclamante dice que ellos fueron los que ganaron porque a pesar, califican como un problema técnico si el Banco Nacional de Cuba es o no, o sea que el Estado cubano, la deuda no es soberana porque el Estado cubano no es el que tiene la deuda, sino el Banco Nacional de Cuba, pero que ellos pueden seguir reclamándole al Banco Nacional de Cuba. Hay un señor de la televisión que lo explica como el famoso cuento ese de Juan y Pedro fueron al río, Juan se ahogó, ¿quién quedó? Míralo ahí. Vamos a tratar de entenderlo con un ejemplo. Digamos que Juan le prestó dinero a Pedro. Pedro y Juan acordaron que si Pedro no puede pagar, entonces Julio, una tercera persona, va a ser el que pague. Si Pedro y Juan cambian algún detalle del negocio que ellos hicieron, el préstamo entre ellos, ¿usted cree que deberían avisarle a Julio? ¿O que Julio debe sencillamente acatar lo que ellos acuerden sin tomarlo en cuenta? Y si entra en el negocio un extraño que no es ni Juan que prestó el dinero, ni Pedro que lo recibió, y si además ese extraño que viene, que entra, actúa de forma ilegal, soborna, miente, te demanda en un tribunal. A ver. Hay un cuento infantil cubano que dice, Juan y Pedro fueron al río, Juan se ahogó, ¿quién quedó? Qué sé yo, es más o menos lo que está explicando. Juan entiendo que es el Banco Nacional de Cuba. Pedro es el fondo que ellos le llaman Fondo Buitre. Y Julio es el Estado cubano. La trampa está en esto, en decir que Julio y Juan no son lo mismo, que el Estado cubano y el Banco Nacional de Cuba no son lo mismo. De hecho, ya eliminan el Banco Nacional, lo convierten en Banco Central. Ahora, lo que yo me pregunto es, ganar este juicio, vamos a suponer que ganaron todo para Cuba, es un problema. Porque ahora todo el mundo que va a prestar le dice, exacto, esta gente se deshacen muy fácil del compromiso de no pagar, de pagar, que diga, es una cosa para cualquier prestamista, es una mala señal, es una victoria pírrica, ¿no? Podríamos decir. Primeramente, Juan Manuel, adquirir la deuda de otra parte, eso es una práctica común en todo el comercio occidental. La gente, todos los días se compran y se venden deudas o reclamaciones. O sea, los cubanos han caracterizado que dicen que según la ley cubana tienen que, para comprar una deuda, que tener la aprobación del Estado. Por Dios, la ley cubana. ¿Qué es lo que es la ley cubana? Ellos hablan que han actuado ilegalmente. ¿Y quién son ellos? ¿Quién son ellos para juzgar lo que es legal y lo que es ilegal? Al final se salen con la suya, que es no pagar. Por supuesto, y nunca han pagado. Entonces, por fin están arrinconados. Este fondo puede proceder. Eso es muy importante. Pero cuando ellos se han preocupado porque hay algunas consecuencias, por supuesto, ¿no? Y la consecuencia primera es que me imagino que este fondo podría empezar a incautar en el exterior propiedades, claro, propiedades del Estado cubano. No se ha acabado el pleito sigue. Esto es una pequeña audiencia y una sí, pero fíjate, Cuba tiene razón en decir que se salieron con la suya, porque al no poder incautar propiedades del Estado cubano, tendrían que incautar solo propiedades del Banco Nacional, que no tiene ninguna propiedad en el exterior. Vamos a ver, eso todavía... A no ser los fondos congelados en bancos norteamericanos en 1960, que son del Banco Nacional de Cuba. Correcto. Y el Banco Nacional de Cuba hace negocio en otros países. No existe el Banco Nacional. Bueno, el Banco de Comercio de Cuba. El Banco Central le llaman.
hace negocio y eso es lo otro que hemos hablado, o sea, con bancos europeos, bancos franceses, bancos Pero suizos. aquí en la legislación normal, tú como abogado, si le cambian, República de Cuba gana pleito en Londres, no es acreedor del Estado cubano, del Estado, solo del banco. Si tú a una empresa le cambias el nombre, ya es suficiente para deshacerte. No. Porque eso es lo que han hecho ellos, le cambiaron el nombre al Banco Nacional de Cuba. Eso no es suficiente, eso no es suficiente. Le cambiaron el nombre y ellos dicen y que han desvinculado el Estado. Pero, o sea, ¿quién es el Banco Central de Cuba? ¿Son martianos? No, son cubanos. Es Cuba, es netamente parte del régimen. No son quieren hacerlo pasar como un banco privado. No, es como que ellos dicen también que ganaron juego de pelota aquí. Que sea un banco privado, no tiene inmunidad soberana también. Ellos dicen que claro, sí, ganaron el juego de pelota. El papel aguanta todo lo que se le pone, ¿verdad? Bueno, a la vuelta un poquito más refrescante, quiero mostrarte algunas imágenes de la semana.